Buenos días, amigas y amigos. Bueno, el sol de Venezuela nace en el Esequibo que es de la República Bolivariana de Venezuela, de ustedes, los que nos pueden estar viendo hoy, como siempre, con tu programa referente informativo. Bueno, en estos días de reafirmación democrática, ayer vimos a nivel de toda la República Bolivariana y el mundo cómo se hizo la juramentación constitucional de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, quien es nuestro presidente que empieza un nuevo tiempo, un nuevo momento, 2019-2025, pero también la subordinación de toda nuestra Fuerza Armada, en el cual constitucionalmente está contemplado, es decir, estamos ya contemplando, estamos ya desarrollando lo que es nuestra vida democrática, nuestra vida participativa y protagónica como Estado-Nación. Y es por eso que queríamos hoy, dentro de este contexto que estamos trabajando, quiero mandarle un saludo afectuoso a toda nuestra audiencia, que está como siempre dándole vida a estos capítulos, pero no podía faltar hoy lo que es la geopolítica internacional. Queríamos de verdad, aquí tengo un libro, Frente Antifascista, el único camino contra Bolsonaro. Este es un amigo que está visitándonos de la República de Argentina, Juan Marino, pero que sea él en este compartir que tenemos hoy, en esta entrevista, que es sin duda en estas conversaciones lo que reafirma siempre tu programa referente informativo. Quiero saludar también igualmente a nuestra televisora hermana de la Asamblea, la Fundación de la Asamblea, que es Pueblo Constituyente, al compatriota Darío Viva, igualmente a su esposa, la licenciada Feni, es decir, en este equipo permanente, que es la búsqueda de una comunicación con responsabilidad social. Igualmente a nuestro compatriota Carlos Peña, que está dedicado a tiempo completo a lo que es ese trabajo permanente con articulación. Pero como siempre de aquí con nuestro general Suárez Rodríguez, nuestro director, igualmente nuestro coronel Medina, que es nuestro vicepresidente de la televisora, y nuestro equipo de producción, Demetrio Francisco Flores, que estamos dando la batalla diariamente. Bueno, Juan, bienvenido a tu programa. De verdad que bueno, ya has venido varias veces aquí, quiero saludarte, quiero empezar primero a agradecerte este libro y también de parte de Demetrio. Yo quiero que después ahorita cuando finalicemos, bueno, y creo que este libro va a llegar a nuestro comandante Nicolás Maduro Moros. Antes que te vayas tienen que reunirse con él y bueno, de verdad que lo estuve leyendo, de verdad que te agradezco que nos lo hayas traído, porque vamos a tocar un momento de lo que es este tema, de lo que son estos frentes antifascistas, pero antes de empezar a ese tema queríamos desarrollar algo que es importante, Juan. Estamos reafirmando nuestros valores democráticos en Constitución. ¿Qué visión tienes tú de todo lo que estás viendo aquí en Venezuela? ¿Qué lectura? Porque tú ya tienes tiempo viniendo para acá, quiero mandarle un saludo porque este programa se va a ver en Argentina después, a todos los partidos piqueteros, pero también a todo nuestro pueblo argentino, porque es este desarrollo permanente de aquí, de tu televisora, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Bolívar, y quiero mandarle un saludo también a ese pueblo de Martín y de toda esta América nueva, esta América que rompe los esquemas, que es sin duda lograr ese equilibrio, y queríamos empezar con eso. ¿Qué visión tiene lo que está aconteciendo hoy en la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, creo que hay dos discusiones importantes, porque el día de ayer fue la juramentación del segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro y el gobierno de Argentina, de Mauricio Macri, salió a decir dos cosas. Salió a decir que Maduro no tiene legitimidad porque no tiene reconocimiento en las urnas, y salió a decir que Maduro no tiene reconocimiento a nivel internacional. Los dos argumentos que el gobierno de derecha de Mauricio Macri de Argentina ha salido a decir el día de ayer. Le queremos responder a Macri. Nos corresponde a nosotros como partido político que actúa en Argentina y como invitados de Argentina para la toma de posesión, decir por un lado que el día de ayer vimos cómo había representantes tanto a nivel gobiernos como a nivel partidos políticos y movimientos sociales de 94 países. Es decir, que el argumento de que Maduro tendría un aislamiento internacional, de que no tendría reconocimiento por parte de la comunidad internacional es falso.
De hecho, ya se ha publicado que al menos 102 países a nivel mundial reconocen al gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro, siendo que tenemos hoy en día 194 países en la comunidad internacional de estados. Bueno, podemos decir por lo tanto que la mayoría de los estados a nivel internacional reconocen al gobierno Maduro, entre ellos gobiernos de países muy importantes como China, como Rusia, como India, como Irán, como Turquía. Por lo tanto, esta campaña del gobierno de Macri, del cartel de Lima, de Donald Trump, es falsa. La mayoría de los gobiernos del mundo y las organizaciones populares que actuamos en países gobernados por la derecha proestadounidense, podemos afirmar que también respaldamos al gobierno electo. Y en segundo lugar, el argumento de que no habría habido elecciones democráticas en este país, también lo quiero refutar, porque yo no solamente estoy ahora y para la toma de posesión de Nicolás, sino que también estuve el 20 de mayo de 2018 aquí en Venezuela como acompañante internacional durante las elecciones que eligieron a Nicolás Maduro con el 67,8% de los votos emitidos válidos, y podemos afirmar con total certeza, con total seguridad, que fue un proceso electoral transparente, que fue un proceso electoral que transcurrió sin incidentes, que fue un proceso electoral democrático. Pudimos conocer exactamente el sistema electoral, el sistema de recuento de votos, todos los sistemas de verificación previos, durante y posterior al propio comicio, y podemos decir que es el sistema electoral, como mínimo, mucho más transparente que Argentina. A nivel internacional, distintos expertos afirman de hecho que es el mejor sistema electoral, ha funcionado a la perfección. Los partidos de la oposición que se presentaron a la elección, de la oposición de derecha, tanto el partido de Henry Falcón como el de Bertucci, ellos, sus fiscales, sus observadores, firmaron las actas de las distintas mesas electorales, por lo tanto no hubo una protesta formal contra el proceso electoral por parte de los partidos opositores que se presentaron. Entonces tuvimos una elección democrática, y si uno se fija la cantidad de electores que votaron a Nicolás Maduro en relación al padrón electoral, porcentualmente Maduro tuvo más votos que Macri en la primera vuelta, tuvo más votos que Donald Trump, tuvo más votos que Iván Duque. Es decir, que no hay ningún tipo de razón para desconocer el legítimo proceso electoral, que no sea otra que la pretensión de Estados Unidos de violentar la democracia popular en Venezuela e imponer la dictadura de los monopolios, que es lo que quieren hacer justamente con el territorio venezolano, territorio marítimo venezolano que la ExxonMobil pretende atribuirse para sí misma, ¿no? Entonces, contra la dictadura de esos monopolios, acá estamos las organizaciones políticas y populares de Argentina, que reconocemos la soberanía de Venezuela sobre su propio territorio y sobre sus propias decisiones políticas. Sí, fíjate, yo quería también, dentro de todo este esquema, porque cuando uno habla de la América, esa América de San Martín, esa América de Bolívar, esa América de nuestro Martiano, quiero mandarle un saludo a todas las delegaciones que están aquí, a nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, está Evo Morales, y todos los que están en este momento en la patria suya, en la patria de Bolívar, en la patria de la América. Queríamos visualizar qué visión tiene Juan, que sé que es un estudioso estratégico de lo que es la política internacional, pero ir a un poco, ¿qué visión tienes tú, que tienes tiempo aquí, del gobierno social? Ese gobierno social es un peligro para estos gobiernos satélites y patronos. Totalmente, porque ellos tienen una idea muy clara, que es buscar el exterminio de las poblaciones de nuestros países. El gobierno de Bolsonaro, sin ir más lejos, tiene una política de privatizaciones masivas, de exterminio de las minorías, de aplastamiento de la oposición popular. En Argentina tenemos a un gobierno de derecha que busca destruir la industria nacional para hundir a la población en la miseria, en la pobreza y en la desocupación, y que de esa forma el imperialismo tenga mejores condiciones para saquear la nación, con una mano de obra barata, depreciada, desorganizada, fuera de sus lugares de trabajo, desocupada, poder generar mejores condiciones para el saqueo de Argentina. En contraposición con eso, lo que vos mencionabas del gobierno social, que toma políticas sociales activas para mejorar las condiciones de vida de la población, como es el caso de las 2,5 millones de viviendas
como parte del plan de viviendas sociales, un plan que no existe en ninguna otra parte del mundo y que particularmente seguro no existe en Argentina. En Argentina, por el contrario, el gobierno de Mauricio Macri tiene una política de encarecimiento del crédito hipotecario que es cada vez más inaccesible y que a las personas que pudieron acceder están cada vez más cerca de ser desalojadas por no poder pagar la cuota del préstamo hipotecario. Entonces, en materia de vivienda, que es uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vivienda, hay un contraste muy claro. Los gobiernos de derecha primerista defienden la especulación inmobiliaria de sus monopolios. Bueno, Trump es experto en eso, se dedica a eso, es su profesión. Lo mismo ocurre con el derecho a la alimentación. Acá tenemos un gobierno en Venezuela que a través de los CLAP garantiza el abastecimiento de alimentos para 6 millones de familias en Venezuela. El derecho a comer es uno de los derechos fundamentales. La FAO reconoce esa política social del gobierno venezolano y tenemos un contrapunto abierto nuevamente también en este caso con el gobierno de Argentina, porque en Venezuela naturalmente hay una inflación muy fuerte, ¿no? Producto del bloqueo económico, producto del boicot, producto de los abastecimientos generados por la burguesía parasitaria, por el imperialismo, y frente a eso hay un gobierno que responde buscando garantizarle esos alimentos que la burguesía y el imperialismo le quieren negar al pueblo venezolano. Bueno, en Argentina también tenemos un proceso inflacionario muy fuerte. La inflación de Argentina a nivel continental es la segunda inflación más alta después de Venezuela, que en Venezuela está totalmente alterado los índices en ese punto producto de la presión de Estados Unidos. Bueno, en Argentina también hemos tenido un ataque a la moneda nacional por parte de Wall Street. Tenemos una inflación imparable, el 50% de inflación en 2018, que para Argentina es un número récord. Es el número similar al que tuvimos en el 91 cuando hubo hiperinflación en su momento. Bueno, ¿qué hace el gobierno de Mauricio Macri frente a eso? Le niega el derecho a comer al pueblo argentino. Cierra industrias, cierra pequeñas y medianas empresas, permite condiciones para que los empresarios puedan despedir más fácilmente a los trabajadores de sus lugares de trabajo, encarece las condiciones de vida y los salarios aumentan por debajo de la inflación de forma sistemática y no hay una política de parte del gobierno para acceder a la comida, para que la población acceda a la comida. De hecho, el gobierno había planteado que iba a relanzar el programa de precios cuidados, que es un programa que garantiza precios accesibles en los insumos básicos para las familias, y el gobierno, como no controla a la cadena de supermercados, no garantiza que esos precios existan. Tú vas a un supermercado y no puedes acceder a eso, y no hay una red de abastecimiento de alimentos en la población. Somos las organizaciones piqueteras las que en Argentina garantizamos el derecho a comer del pueblo, porque luchamos por alimentos, le exigimos al gobierno la entrega de alimentos, organizamos las ollas populares, los comedores populares en los barrios humildes de nuestro país, y sobre esa base, contra la política neoliberal del gobierno de Mauricio Macri, garantizamos el derecho a comer. Entonces, el punto del derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a comer, es decir, el derecho a tener las condiciones mínimas indispensables para poder subsistir. Hay un contraste muy claro entre el gobierno social de Venezuela y los gobiernos de derecha en todo el resto del continente. El imperialismo, para saquear nuestro país, necesita pueblos con hambre, desempleados y desorganizados. Juan, vamos a ir a una pausa. De verdad que te agradezco toda esta lectura, todo este análisis, porque yo quería ir también en el próximo momento a algo que es ese grupo que se hace llamar de Lima, esos gobiernos satélites o esas individualidades muchas veces que participan ahí, alejados de lo que es la realidad de esta América que siempre está, como quien dice, renaciendo. Quiero tocar también el caso de nuestro país hermano como es México, bien, que hoy está por medio de ese partido Morena, con Labrador llevando prospectivamente un nuevo México. Vamos a una pausa, estamos con Juan Marino. Quiero agradecerte a ti, de verdad, es parte de nuestro equipo de producción que está muy pendiente de Meteo, Francisco Flores, y mi persona, y quiero mandarle un saludo aquí a nuestro comandante en jefe, Nicolás Mauro Moros, igualmente a nuestra primera combatiente, la doctora Silvia Flores. Estrategias perfectas que hoy queríamos en un segundo momento visoráramos. Ese grupo que lo que anda buscando es dislocar, lo que anda buscando es perturbar, no es nada más a Venezuela,
a toda esta América que hoy está resurgiendo. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo, porque Estefan es la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está haciendo televisión en revolución, es la unidad cívico-militar perfecta. Bueno, aquí está nuestro primer teniente García, ¿vale? ¿Ah? Está de programación, pero hoy está con nosotros llevando de verdad estos temas de nuestro corazón carrubio. Quiero mandarle un saludo a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a todos nuestros componentes, nuestro ejército, nuestra aviación y nuestra armada. La armada que hoy está custodiando nuestra Venezuela Azul. Quiero saludar igualmente a todo nuestro Estado Mayor y a nuestra Secretaría de Defensa, a nuestro Mayor General Pascualino Angiolillo. Ahí hay un tema que dentro de todo esto está trabajando siempre él, Juan, que es esa geopolítica de Bolívar, esa arquitectura permanente, intereses siempre concurrentes y las alianzas estratégicas de todo lo que es hoy esta arquitectura y geopolítica. Igualmente a nuestro primer teniente Pereira, nuestra primer teniente Rico, igualmente Carrasquel, que está allá en el máster, es decir, todo un equipo, toda la unión cívico-militar perfecta con nuestro equipo de producción de Meteo Francisco Flores. Pero igualmente quedamos en una pregunta, quedamos en un tema que hoy es reflexión. Estos gobiernos satélites que se unieron y se hacen llamar el Grupo de Lima. ¿Qué lectura tienes tú, Juan, de todo esto que está aconteciendo en esta Latinoamérica, pero también una América que revoluciona, como lo es el caso del gobierno nuevo mexicano? ¿Qué visión hay hoy? Bueno, por un lado, en relación al autodenominado Grupo de Lima, creo que el nombre correcto para llamarlos es Cartel de Lima. La definición más precisa me parece que la dio la compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez el otro día en conferencia de prensa cuando dijo que son un cartel de fracasados, cipayos y delincuentes. Es muy claro. Su fracaso primero porque en su momento intentaron que la OEA votara aplicar la Carta Interamericana Democrática contra Venezuela, necesitaban 24 votos, no lo lograron, fracasaron. Desde ese fracaso armaron este cartel que no tiene estatus como organismo multilateral, es decir, que no tiene ninguna relevancia jurídica real a nivel internacional, es solamente el grupo de gobiernos que responde directamente a las órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos. De hecho, en la última reunión que mantuvieron, estuvo presente Mike Pompeo dándole las órdenes de Trump por teleconferencia. De ahí su carácter cipayo y su carácter delincuencial por el hecho de que están buscando birlar, romper los principios del derecho público internacional, cuando en su carta, en su último comunicado sobre Venezuela, en el punto número 9, fijan posición atribuyéndole a Guyana, territorio que es propio de Venezuela, como fue reconocido por los propios oficiales de los barcos, de los buques de la Exxon en la comunicación con la Armada venezolana. Bueno, ha quedado claro, por lo tanto, que están actuando de forma delincuencial contra los tratados internacionales, contra los convenios internacionales, para robarle territorio a Venezuela, territorio soberano de Venezuela. Entonces, este cartel es, la verdad, indignante. A los que militamos en los países que están gobernados por esos derechistas y pasos fracasados y delincuentes, nos plantea la necesidad de reforzar la lucha para terminar con esos gobiernos de derecha y conquistar gobiernos populares que respeten la autodeterminación de los pueblos y de las naciones, y decir también que han tenido una actitud repudiable el día de ayer en la OEA, porque se reunió ayer la OEA para discutir sobre Venezuela, votó con 19 votos, desconocer, con una resolución simple, desconocer al gobierno de Venezuela, es decir, que fracasaron en aplicar la Carta Interamericana Democrática y luego, violentando los propios estatutos de la propia OEA, con 19 votos, ahora dicen que la OEA desconoce a Venezuela. Bueno, se ha ratificado que la OEA es un ministerio de colonias que responde directamente a Estados Unidos y es un instrumento que se utiliza para desarrollar el golpismo en América Latina. Por lo tanto,
Nosotros, como partido piquetero, queremos ser solidarios con la denuncia que hace el gobierno de Venezuela contra el Cartel de Lima. Creemos en relación a lo de México, que es una actitud muy valiosa la que ha tenido el gobierno de López Obrador al rechazar firmar esa resolución insólita de este Cartel de Lima, al plantear que la Constitución mexicana plantea como principio en la política internacional de México la no injerencia en asuntos internos de otros países, el respeto a la autodeterminación de las otras naciones, y creemos que ese principio es el principio sobre el cual tendríamos que desarrollar un reagrupamiento de gobiernos, de estados, de partidos políticos, de movimientos sociales, que respetemos ese derecho, que respetemos la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Nosotros a ese reagrupamiento contra el Cartel de Lima lo denominamos y planteamos que tiene que ser una alianza continental contra la guerra imperialista, porque la guerra imperialista que se está preparando contra Venezuela, que es una guerra que ya se desarrolla en el plano económico, en el plano mediático, en el plano diplomático. Paraguay el día de ayer rompió relaciones con Venezuela, en el plano físico contra las sedes de Venezuela en distintos países, pasó en Perú el día de ayer. Hubo grupos que irrumpieron de forma violenta en la sede diplomática de Venezuela en Perú, con la complicidad del gobierno de Vizcarra de Perú, que no hizo nada para impedir esa acción. Su policía estaba mirando los hechos y no actuó, es decir, que permitieron la violencia contra la Embajada de Venezuela. Bueno, tenemos, por lo tanto, toda una serie de elementos que contribuyen a generar las condiciones para una potencial invasión, que es la amenaza que existe a partir de que Trump dijo que no descarta la opción militar contra Venezuela, a partir de que Almagro, el secretario general de la OEA, dijo que no descarta la opción militar contra Venezuela, mientras al mismo tiempo saluda a Bolsonaro y dice que Bolsonaro trae un mensaje de paz, cuando Bolsonaro es un fascista y es Venezuela la que está defendiendo la paz. Frente a esa amenaza de guerra imperialista, que sería la ruptura absoluta del respeto a la autodeterminación de Venezuela y de no injerencia en Venezuela, la alianza continental contra la guerra imperialista, de la cual entendemos que el ALBA TCP tiene que ser un punto fundamental. Los gobiernos que han participado el día de ayer en la Asunción, Ortega, Díaz-Canel, Evo Morales, El Salvador, que integran esa alianza y que estuvieron ayer reconociendo el voto del pueblo venezolano. Tenemos que reagruparnos en todo el continente, construir una oposición política y en todos los planos contra este Cartel de Lima que busca romper el Estado de Derecho para instalar la dictadura de los monopolios estadounidenses en nuestro continente. La comunidad internacional. Yo creo que dentro de este contexto hemos tocado un poco el tema, que es esta arquitectura americana. Pero ¿qué visión tienes tú? Tú lo has dicho, pero unas pinceladas en cuanto a lo que es hoy esa comunidad internacional, una mayoría que conscientemente sabe lo que es Venezuela hoy. Podría ser hoy un puntal esa comunidad internacional para que le dé un ejemplo a Trump y este grupo de gobierno satélite. Nosotros estamos ante la amenaza de una tercera guerra mundial, promovida en primer lugar por Donald Trump. De hecho, como dijo el propio Papa Francisco, estamos en una tercera guerra mundial en partes, que ya está en desarrollo. Por eso es muy importante entender la necesidad de que para evitar la tercera, que estalle de forma abierta la tercera guerra mundial, tenemos que terminar con el imperialismo. Tenemos que destruir al imperialismo estadounidense y al imperialismo europeo. De hecho, ha habido reuniones entre Merkel y Macron para construir un ejército separado de la OTAN, lo cual plantearía una conflagración entre potencias imperialistas que implicaría ya la apertura de una tercera guerra mundial en toda la línea. Macron tiene ahora en Francia una rebelión popular, una pueblada de los chalecos amarillos, que ha sido reivindicada muy correctamente el día de ayer por el compañero Nicolás Maduro, que pone en cuestión a esa democracia imperialista. Esos demócratas imperialistas como Macron, como Merkel, que piden el voto y el apoyo del pueblo para evitar que ascienda el fascismo en sus países
y al mismo tiempo defienden el orden imperialista contra sus clases obreras, contra sus pueblos y contra los pueblos oprimidos. No hay que olvidar que Francia es el principal invasor de Mali, por ejemplo, sin citar muchas otras colonias que ellos se siguen atribuyendo para sí mismos. Bueno, tenemos que terminar, destruir el imperialismo. Expulsar a Macron del gobierno también es una causa de los pueblos oprimidos del mundo, en contra de la guerra mundial y en contra del imperialismo europeo. Este imperialismo europeo que muy correctamente el compañero Maduro criticó ayer, que señaló que no solamente tenemos las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, sino también una Unión Europea que está desconociendo y atacando al gobierno legítimamente electo de este país. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro que hay que librar una lucha de forma irreconciliable contra el fascismo imperialista de Trump, que es la expresión más concentrada del capital financiero, es el capital financiero desembosado, buscando desarrollar la guerra contra el mundo entero para defender su propia dictadura, contra también esa democracia imperialista podrida, que es la democracia imperialista de Macron y de Merkel, y siempre con los pueblos oprimidos del mundo entero. Cuando Trump desarrolla la guerra comercial contra China, los pueblos del mundo tenemos que estar, y la clase obrera de los países imperialistas, la clase obrera de Estados Unidos, la clase obrera de Europa, tiene que estar con China contra Estados Unidos. No se puede permitir que Estados Unidos pretenda boicotear, destruir la economía china, siendo China un país que está sufriendo una agresión imperialista de parte de Donald Trump. Juan, estamos hablando que fuera de la comunidad internacional, las organizaciones sociales hoy tienen un papel estratégico para asumir de verdad un logro, que es restablecer una fórmula global hacia lo social. Podemos decir hoy que también las organizaciones sociales tienen ese rol protagónico. En el caso de Argentina, pues, en el caso de Argentina, que ustedes están con los piqueteros, con otras organizaciones sociales, tomando ese rol protagónico para retomar eso que es el poder del Estado democráticamente, con elecciones, retomar eso para lograr esos gobiernos sociales. Absolutamente. En Argentina hay una lucha popular, como vos mencionabas recién, muy grande. Movilizaciones masivas de forma regular todos los meses. El día de ayer hubo una marcha multitudinaria al Congreso de la Nación en Argentina, y quiero que todo el pueblo venezolano sepa que así como aquí, el día de ayer fue una jornada de lucha contra el imperialismo, juramentando a Nicolás Maduro y defendiendo la soberanía de Venezuela, en Argentina tuvimos una jornada de lucha masiva con una movilización contra los aumentos de las tarifas de los servicios públicos que son brutales. Otra gran diferencia que hay entre Venezuela y en Argentina: si en Venezuela no puedes pagar la luz, el gas y el agua, nadie te va a venir a cortar la luz, el gas y el agua, porque son un derecho humano que necesitas para vivir. En Argentina, Macri estableció aumentos en el precio de la luz de hasta el 5.000%, y si no lo puedes pagar te cortan el servicio. Entonces, un electrodependiente, niños que son electrodependientes, que tienen enfermedades, que dependen de distintos ornamentos, que dependen de la electricidad, les cortan la electricidad y se mueren. Se nos están muriendo los electrodependientes en Argentina. Y eso es una situación que aplica a distintos ámbitos. Compañeras y compañeros que se suicidan porque no pueden pagar las boletas, la factura de los servicios públicos. Frente a eso hay una movilización muy grande. Las organizaciones sociales tenemos un protagonismo fundamental en esa lucha, en defensa del derecho a comer, a trabajar, a vivir, a tener una vivienda, y esa pelea en las calles se está desarrollando también en el plano político. Estamos construyendo un frente político del cual participamos, nuestras organizaciones, nuestro partido, el Partido Piquetero, es parte de la mesa de partidos y agrupaciones de Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana es la fuerza que creó Cristina Kirchner el año pasado, 2017, para presentarse a elecciones. Estamos construyendo como izquierda, como partido piquetero, junto a las organizaciones piqueteras, junto a los sindicatos que luchan contra Macri, en contra de su reforma laboral, en defensa de los salarios, y junto también con Cristina, llamando a todo el peronismo a unirse para construir un gran frente político contra Macri que gane las elecciones. En Argentina vamos a tener elecciones primarias en agosto de este año, las generales en octubre, y si hay una segunda vuelta va a ser en el mes de noviembre, donde se va a definir la presidencia de la Nación.
vamos a definir si sacamos a Macri del gobierno y conquistamos un gobierno popular que defienda los derechos del pueblo, que respete los derechos constitucionales del pueblo argentino. Macri ha violentado sistemáticamente la Constitución de la Nación. Y eso me parece que es muy importante en la discusión sobre quién es una dictadura y quién es una democracia. Porque Macri dice que Maduro es dictadura. Ahora, ¿cuál es la definición fundamental de dictadura? La definición fundamental de dictadura es un gobierno que se establece y violenta, pisotea, destruye los principios de la Constitución democrática de una nación. Maduro respeta y aplica y ejecuta y hace cumplir los distintos artículos de la Constitución Nacional. Lo hemos visto durante todos estos años, cómo ha sido respetuoso y ha sido defensor de la Constitución. Y si quiere modificar la Constitución, se convoca una Asamblea Constituyente, se discute en la Asamblea Constituyente y se elabora una nueva Constitución, como plantea la Constitución. En Argentina ocurre todo lo contrario. Macri ejecuta principios contrarios a la Constitución, violenta por completo la Constitución de la Nación en toda una serie de puntos, y es decir que se ha establecido como un tirano, porque gobierna contra la Constitución, gobierna contra el voto popular. Le ha entregado el gobierno de nuestro país al Fondo Monetario Internacional. El pueblo argentino no votó al FMI en las elecciones, el pueblo argentino votó a Macri en 2015 para que gobierne. Y sin embargo Macri le entrega al gobierno del FMI. Macri ahora está de vacaciones. Estuvo de vacaciones desde el 21 de diciembre hasta el 15 de enero. Su vicepresidenta también. No sabemos en Argentina quién está tomando las decisiones estas 3 semanas donde el presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti están de vacaciones. Bueno, sabemos que las decisiones las está tomando el Fondo Monetario Internacional. Eso es una dictadura. Nadie votó al FMI en Argentina. Hoy hay una dictadura del FMI en Argentina. Para terminar con esa dictadura del FMI en Argentina, estamos construyendo este frente, que entendemos que va a ganar las elecciones presidenciales del mes de octubre de 2019 en Argentina. Bueno, y fíjate, con todo esto que tú nos estás hablando, quiero mandarle un saludo a todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada, que en este momento, en cualquier unidad, en cualquier puesto, en cualquier responsabilidad, aire, mar o tierra, están ejerciendo, como siempre, constitucionalmente, lo que es la competencia del resguardo de nuestro Estado-Nación. Quiero agradecer porque llegan aquí mensajes de nuestro ejército, ejército pueblo, ejército país, ejército patria, igualmente de nuestra Armada Bolivariana, igualmente de nuestro componente Guardia Nacional Bolivariano, y le mando un saludo a nuestro componente aéreo, es decir, 4 componentes con nuestro cuerpo especial de milicia esforzado, como siempre, en el resguardo permanente de nuestro Estado-Nación. Y hoy queríamos también visualizar un poco, antes de irnos a la pausa, Juan, Frente Antifascista, el único camino contra Bolsonaro. Este trabajo que tú hiciste aquí, de verdad que te lo agradezco, que nos esté dejando aquí. Le tenemos uno a nuestro general Soler Rodríguez por aquí, nuestro presidente de nuestra televisora, igualmente a nuestro rector Félix Osorio, y por supuesto a Demetrio Francisco Flores, que aquí lo tengo, que es nuestro equipo de producción. Agradecido por dejarnos esta contribución a este trabajo permanente, antifascista, Frente Antifascista. ¿Qué visión tenemos hoy hablamos de Argentina, pero también de Brasil? Bueno, primero agradecerte a vos por presentar el libro acá. Oye, aquí lo voy a tener siempre. Si tú me das permiso, estos van a ser libros que siempre de consulta y también de pasarlo a nuestra audiencia. Mándale un saludo a Demetrio y también sí, al rector y al titular del canal. Nosotros vimos la elección de Brasil con mucha preocupación porque hacemos la comparación histórica y es como si nosotros estuviésemos en Polonia cuando Hitler ganó la Alemania. Era una obligación de nuestra parte hacer una elaboración política y teórica para contribuir a la lucha contra Hitler en Brasil. Nosotros caracterizamos que Hitler ganó en Brasil, Hitler asumió el 1 de enero la presidencia de Brasil y hay que discutir cómo lo enfrentamos. Nosotros como partido político tenemos plenos derechos a dar una opinión sobre cómo contribuir al triunfo de la lucha del movimiento popular en Brasil. Así como los estados no pueden intervenir en asuntos internos de otros países,
Los partidos políticos sí pueden dar su opinión y su contribución a los otros partidos que actúan en los distintos países, que es lo que se hace cuando se reúne el Foro de Sao Paulo, la Asamblea Internacional de los Pueblos, y cuando hay reuniones entre los distintos partidos. Yo estuve en noviembre en Brasil llevando nuestro libro, presentando nuestro libro. El libro fue escrito y publicado entre la elección de la primera vuelta y la segunda vuelta, es decir, antes de la segunda vuelta. Por lo tanto, en el libro apostamos al triunfo de la fórmula de Haddad y Dávila, es decir, el PT y el Partido Comunista de Brasil, contra Bolsonaro. Y en el libro planteamos cuál es el único camino que entendemos que hay que desarrollar contra Bolsonaro, que es el frente antifascista. Es decir, es el frente, en primer lugar, encabezado por el PT, que es el principal partido político de Brasil, incluso tiene más peso político como partido que el partido de Bolsonaro, porque tiene más gobernaciones, porque tiene más diputados, y en ese sentido plantearle al resto de las fuerzas populares de Brasil, tanto el PCdoB, como el PCO, como el MST, como la CUT, MST Movimiento Sin Tierra, la CUT el Sindicato de Brasil, unirse todos en un frente antifascista, que actúe sobre la base de entender que ahora la iniciativa la va a tener Bolsonaro con su agenda fascista, con su agenda contra la comunidad LGBTIQ de la sexodiversidad, contra los movimientos sociales. De hecho, hay sectores del gobierno de Bolsonaro que quieren declarar terrorista al movimiento Sin Tierra y avanzar en un proceso represivo brutal en defensa de los latifundistas. Un ataque muy fuerte a la clase obrera, una nueva reforma previsional, es decir, un nuevo saqueo a los adultos mayores, a los jubilados, y una política de exterminio de la izquierda, que avanza en primer lugar con este planteo de Bolsonaro de la escuela sin partido, que en realidad es una escuela con fascismo, que es expulsar de las escuelas a los docentes que ellos consideran que predican la ideología comunista, es decir, sean del PT, sean del Partido Comunista de Brasil, sean del Partido de la Causa Obrera, partido que sea, no sean sencillamente docentes, maestras y maestros que estén en contra del fascismo, lo van a limpiar, lo van a expulsar de las escuelas, de las universidades, y ese es el primer paso para montar una cacería de brujas. Entonces, sobre la base de reconocer que ellos van a tener la iniciativa y la ofensiva, que va a haber que organizar en la defensiva el frente antifascista para que cada golpe que ellos le den al movimiento popular genere un contragolpe que genere crisis en las filas del fascismo, en las filas del enemigo. Entendemos que ese método, para dividir al enemigo, para aislar a Bolsonaro, para que los partidos políticos de la derecha liberal se desmarquen, se separen del fascismo, que vean que el fascismo fue el que los fagocitó y que los destruyó. Si se quieren sobrevivir, tienen que despegarse de Bolsonaro, si no van a ser aplastados por Bolsonaro. Bueno, con el método del Frente Antifascista buscamos aislar a Bolsonaro, reforzar el movimiento popular y generar las condiciones para que puedan tomar nuevamente la iniciativa. Ese es el centro del planteo que expresa nuestro libro, y también en nuestro libro está explicitada la comparación entre Venezuela y Brasil, en el sentido de señalar la gran diferencia entre unas Fuerzas Armadas y otras Fuerzas Armadas. Eso vamos a tocar en otro momento, pero fíjate, también te felicito porque aquí está también el de Pascualino Anyorillo, el mayor general de Secodena, que se asemeja el trabajo tuyo de lo que es la arquitectura bolivariana. Y aquí quiero mandarle un saludo también, porque ahí tenemos también este libro para él. Pero ahí va en el próximo momento algo. Es Bolívar, es San Martín, es esa visión que tú estás viendo hoy en Venezuela, que hay una Fuerza Armada diferente, hay una Fuerza Armada concatenada con nuestro pueblo. Eso es una de las cosas que queríamos abrir en el próximo momento, amigas y amigos, los que nos están viendo hoy, en este momento, porque lo importante es que estamos haciendo televisión en revolución, pero hay un gobierno constitucional que arranca en un nuevo periodo, del cual, dirigido dignamente por nuestro comandante pueblo, nuestro comandante del diálogo permanente, nuestro comandante que está visorando con Nicolás Maduro Moros esa visión de la multipolaridad, el multicentrismo. Y ahí queríamos también llegar a lo que es la Fuerza Armada, esa visión que puedas tener tú que estás aquí en la Patria Bolívar. Agradecerte que estás acompañándonos hoy, porque los mensajes son en esa dirección. De verdad te sentimos aquí en casa, agradecidos por estar aquí, pero también esa visión de la multipolaridad, el multicentrismo. ¿Qué visión tienes tú hoy de esa Venezuela que está
buscando en esa América, en ese mundo multicéntrico, lograr ese equilibrio que rompa con ese señor de Trump y estos gobiernos satélites. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo, Fan, que somos siempre ejemplo de un cívico militar. Bueno, volvemos otra vez a tu programa del amigo, de la amiga, del comunero, del artesano, pero también de nuestra y nuestros soldados, que es importante en estas pinceladas, llevar lo que es la Unión Cívico-Militar. Y queríamos mandarle un saludo al presidente de Nicaragua, de El Salvador, que están aquí también en la República Bolivariana de Venezuela, Daniel Ortega, al presidente de El Salvador y a todas las delegaciones que están hoy en la patria de Bolívar. Desde aquí en nuestra televisora, con nuestro general Suárez Rodríguez y todo este equipo de la Unión Cívico-Militar y también de nuestro ministro para el Poder Popular para la Defensa, mi general jefe Manuel Paino López, todo nuestro Estado Mayor, de verdad, mandarle un saludo a todas las delegaciones que se encuentran aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, retrotrayendo algo, Juan, tú que vienes haciendo un estudio permanente, bueno, este libro y estas contribuciones que tú le haces a la patria grande, ¿qué visión tienes tú de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Unión Cívico-Militar? Bueno, creo, por un lado, y comparando con Brasil, que el gran mérito de Chávez y de la Revolución Bolivariana ha sido construir una Fuerza Armada Nacional que defienda a su país contra el imperialismo, que es la gran diferencia con la Fuerza Armada de Brasil. ¿Tú estuviste en estos días allá? Estuve en estos días allá. Bolsonaro proviene del sector dirigente de las Fuerzas Armadas, su vicepresidente es del círculo militar, y la conducción de la Fuerza Armada de Brasil es una conducción que está sujeta a las presiones y a las indicaciones del imperialismo estadounidense. Esa es la gran diferencia. Y lo más importante que ha logrado Venezuela, que es lograr una Fuerza Armada Nacional Bolivariana comprometida con la defensa de la soberanía nacional contra el imperialismo. A diferencia de una Fuerza Armada que en Brasil, a través de Mourão, el vicepresidente, declara que está dispuesta a apoyar un golpe de Estado en Venezuela y una tropa de ocupación en Venezuela bajo las órdenes de Estados Unidos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y después, en segundo lugar, también me ha parecido muy importante, y lo he podido ver en estos días que estuve acá, el desarrollo de la experiencia de la milicia bolivariana, que es un ejemplo para los pueblos del mundo entero. Nosotros vimos con muchísima alegría el discurso de Nicolás Maduro en el acto del 17 de diciembre, donde se presentó el más de 1.600.000 milicianas y milicianos como pueblo en armas para defender la guerra de todo el pueblo ante una amenaza de una invasión imperialista. Incluso también en el discurso Nicolás plantea a la milicia la tarea de trabajar en todo el territorio nacional para enfrentar cualquier conspiración de la derecha golpista y del imperialismo contra Venezuela. Me ha parecido fenomenal y entiendo que ese es el camino a desarrollar, es un ejemplo a nivel internacional porque justamente el pueblo en armas, que es el pueblo que se está armando a través de la milicia bolivariana, es lo que le permite a un país poder defenderse y es lo que le permite a una clase obrera, a sus campesinos, a los explotados, a poder defenderse frente a las burguesías parasitarias, frente a sus explotadores. El monopolio de la Fuerza Armada, de las armas en manos de un pequeño puñado que responde a las burguesías parasitarias o al imperialismo, es lo que deja a los pueblos bajo el desamparo y rehenes por completo de la presión de Estados Unidos. En este caso, hay un gobierno que está armando al pueblo, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene dentro de su estructura la milicia bolivariana, el pueblo en armas, que actúan en coordinación contra el imperialismo, y creemos que esa es una experiencia que tiene que conocer el mundo entero. El discurso de Nicolás Maduro del 17 de diciembre en el acto
de las milicias bolivarianas tendría que ser editado, publicado e impreso, nos parece, en todos los países de América Latina y en todos los países del mundo, para poder justamente replicar este ejemplo a nivel internacional. Es decir, el pueblo hecho ejército sería un antídoto estratégico hoy ante ese imperio. ¿Qué visión tienes tú? Así es, completamente. El pueblo en armas, totalmente. Ahora, hay una cosa también, Juan, que tú estás estudiando y de verdad te agradezco esta contribución, porque aquí hablas de Venezuela, hablas de todo lo que es la parte de Latinoamérica, de verdad, de América, esa América revolucionaria, que es la multipolaridad. ¿Qué visión tienes tú? Porque eso fue una idea de Chávez, una idea de Néstor Kirchner también, igualmente de Lula, de todos estos gobiernos, igualmente de Evo Morales, de Daniel Ortega, de esta Cuba revolucionaria. Puede estar viendo Miguel Díaz-Canel, nuestro presidente, emanado de lo que es la ciencia y la tecnología, allá en Cuba y hoy presidente, igualmente a nuestro comandante Raúl Castro y a todo este equipo latinoamericano. ¿Qué visión tenemos hoy en esos nuevos equilibrios? En esos nuevos equilibrios, en la unión de todo este mundo global en función de complementarnos, en función de buscar vías de relaciones para lograr ese esquema estratégico que es hoy la fórmula de la multipolaridad y el multicentrismo. Creo que no va a haber multipolaridad si hay imperialismo y si hay fascismo. Creo que eso es muy importante entenderlo, porque así como hay un esfuerzo de numerosos gobiernos establecer relaciones respetuosas del derecho internacional, como es el caso de Venezuela, el imperialismo estadounidense no lo permite. Y el imperialismo estadounidense, a través de las guerras económicas, políticas, mediáticas y militares, bloquea la posibilidad de ese desarrollo. Por lo cual creo que es muy importante entender para los países oprimidos por el imperialismo, como es el caso de Venezuela, como es el caso de China, por ejemplo, que es necesario, inevitablemente, destruir al imperialismo. Por eso, porque no va a haber respeto de parte del imperialismo para los países oprimidos, y los países oprimidos no van a poder dejar de estar oprimidos en la medida que exista el imperialismo. Ya sea el imperialismo de Trump como el imperialismo de Macron. Por eso, para nosotros es muy importante defender, como estrategia a nivel internacional, la unidad de la clase obrera de los países imperialistas con los pueblos oprimidos y los países oprimidos. Creo que es un hecho absolutamente revolucionario, como decía antes, cuando un presidente de un país oprimido por el imperialismo, como es Nicolás Maduro en Venezuela, públicamente se pronuncia a favor de los chalecos amarillos, es decir, de la clase obrera explotada de Francia contra Macron. O como lo hace públicamente también el compañero Tarek El Aissami, vicepresidente sectorial de Economía, con quien estuve conversando el día de ayer, que ha reivindicado en numerosas oportunidades en sus redes sociales a los chalecos amarillos contra el gobierno de Macron. Eso nos parece que es el camino que hay que desarrollar, porque tenemos que terminar con el imperialismo si queremos conquistar el socialismo a nivel internacional, como un sistema donde se acabe la explotación de los monopolios, la dictadura de los monopolios, y se respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, esa lucha contra la dictadura de los monopolios es una lucha que tiene que desarrollarse a nivel mundial. A nivel mundial tenemos 8 personas que concentran la mitad de la riqueza mundial. 8 monopolios concentran la mitad de la riqueza que se produce en el mundo. Y esos 8 monopolios están en los países imperialistas. Bueno, son 8 personas, 8 monopolios que habría que expropiar para garantizar que toda la población del mundo tenga todo lo que necesita para vivir bien. Porque si hoy la mayoría del mundo vive mal, es por responsabilidad primero de esas 8 personas que nos roban la mitad de la riqueza que producimos. Así que tenemos que arrancar por expropiar, por atacar, por afectar los intereses de esos monopolios imperialistas, para terminar con la dictadura de los monopolios a nivel mundial y garantizar el desarrollo de la unidad revolucionaria, antiimperialista, de los pueblos y las clases obreras de todo el mundo. Es sin duda lograr una nueva forma de entrar en unas relaciones del cual las corporaciones, el grupo de Hindenburg también, todo esto, todas estas organizaciones transnacionales y que buscan, y ahí hay una visión antes de irnos a la pausa, que buscan doblegar a todo
esos gobiernos y a todos esos pueblos que hoy en esta América y en el mundo están logrando por medio de esas políticas sociales la calidad de vida. Hoy hay una visión ante la calidad de vida, esas políticas de las corporaciones para truncar esas ideas. ¿Está hoy presente eso? Sí, claro. Esas dos posiciones. Están muy claras esas dos posiciones. Porque cuando tú me hablas de Argentina, que están los movimientos piqueteros, que aquí en Venezuela está el movimiento bolivariano, en Brasil están los sin tierra, y en toda esta Latinoamérica, en esta América y en el mundo, en el caso de París, en Francia, están los chalecos amarillos, están insurgiendo y están activos en la búsqueda de la calidad de vida. Sí, por supuesto. Creo que queda claro que vivimos mejor si nos organizamos a través de estos movimientos populares, revolucionarios, de lucha contra el imperialismo. En Argentina, vos lo mencionabas recién y lo decíamos antes, el movimiento piquetero trabaja sistemáticamente para garantizar el derecho a comer y a trabajar. Acá, a través de las comunas, a través de los distintos organismos que el pueblo ha desarrollado, se está trabajando para poder desarrollar la producción y poder garantizar el abastecimiento en lo que son los insumos básicos, ¿no?, para vivir, los alimentos, los medicamentos. Que hoy, por culpa de las medidas coercitivas unilaterales, Venezuela tiene muchas complicaciones. Venezuela dependía y depende de las importaciones de medicamentos, y el imperialismo bloquea la importación de medicamentos. Bueno, Maduro ha dicho el ejemplo muy claro de Euroclear, que se ha apropiado de 1.500 millones de dólares que eran destinados directamente a medicamentos. 20.000 millones de dólares en total, producto de estas medidas coercitivas, han sido robados a Venezuela, no han podido ir a adquirir todo esto que necesita el pueblo para vivir. Y, por el contrario, el movimiento bolivariano peleando para garantizar esos derechos, incluso en estas condiciones tan adversas. Los chalecos amarillos que han logrado bajar el aumento, dar marcha atrás, un freno en el aumento de las naftas, de los combustibles, y ahora pelean por el aumento del salario mínimo, además de que pelean por la dimisión, que renuncie Macron. Entonces, sí, la forma para vivir mejor es a través de estos movimientos de lucha, estos movimientos populares contra esta derecha y el imperialismo, y creo que Venezuela en ese sentido juega un rol muy importante, como te decía antes, tanto lo que dijo Maduro como lo que dijo Tarek, como el rol que juega Arriaza como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores, peleando siempre por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia del imperialismo, y por lo tanto que el imperialismo deje de saquear, de invadir y destruir las condiciones de vida de nuestros pueblos. En unidad creemos que podemos avanzar en ese sentido, y que el camino para que los pueblos del mundo vivan mejor es, como vos decías, con los chalecos amarillos, con los piqueteros, con el PSUV y las fuerzas del Gran Pueblo Patriótico y las fuerzas bolivarianas, es decir, con quienes militamos para defender los derechos populares. Lo que estamos en la catacumba del pueblo. Así es. Vamos a una pausa y volvemos con Juan Marino, del cual de verdad que hoy estamos tratando estos temas que son de interés tanto nacional como internacional, porque hay una fórmula perfecta, amiga, amigo. Yo creo que lo importante hoy es tratar de penetrar dentro de todos los subconscientes, Juan, y yo creo que esto ha sido importante con todos los mensajes que nos llegan, porque el enemigo está ahí, pero tú nos estás dando una lectura, una traza de lo que es hoy América Latina. Por eso es que quiero agradecerte hoy aquí de lo que es importante, que tú que eres testigo de lo que está aconteciendo fuera de nuestra frontera, estemos dando hoy una clase pedagógica y con soportes. Y amigos, lo importante hoy es que prácticamente estamos bautizando Frente Antifascista, el único camino contra Bolsonaro, partido piquetero de Argentina. Si nos pueden estar viendo después cuando nos vean por allá en Argentina, quiero mandar un saludo a todas y todos los argentinos que están en esta nueva fórmula, en esta conquista. Fíjense lo que está aconteciendo hoy en Venezuela, porque esto va a ser diferido, lo va a llevar allá, y es importante que la patria de Bolívar, de la patria de Chávez, y hoy con nuestro comandante en jefe, presidente constitucional 2019-2025, Nicolás Maduro Moro, siempre en ese afecto permanente con la América, pero también con algo que es el gobierno social que es garantía de calidad de vida. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa
referente informativo. Estefan es la única, la primera, la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, volvemos aquí con tu programa, el programa del amigo, de la amiga, del comunero, del soldado, del artesano, del trabajador, del obrero, del campesino, del estudiante, de todos los que estamos hoy concatenados con un mundo posible, con una América posible, con una visión hoy desde nuestra fórmula de la impronta de origen que es con Bolívar, con ese legado de Chávez y hoy construyendo en un segundo periodo constitucional con nuestro presidente obrero del diálogo permanente, Nicolás Maduro Moro. Igualmente un saludo afectuoso a nuestra doctora Silvia Flores, nuestra primera combatiente. Y en ese contexto, Juan, yo quería, tú que estás estudiando el tema de América, el tema de toda esta geopolítica mundial, ¿qué visión tienes tú de ese comandante Nicolás Maduro Moro, de Nicolás, de esa visión estratégica con la integración de esa América, de ese mundo multipolar y multiforme? Es decir, no es una Venezuela que está centrada aquí, es una Venezuela que queremos que tú nos lleves por una Venezuela que está hoy arraigada en toda la geografía mundial y donde no hay un gobierno que esté cónsono a las garantías de la calidad de vida, hay también unos pueblos, una organización. ¿Qué visión tienes tú de esto? Y completamente de acuerdo. Creo que fue muy gráfico de lo que vos decís, muy expresivo de lo que vos decís, el discurso de Nicolás Maduro en la reunión del ALBA el día 14 de diciembre de 2018, donde planteó la necesidad de una integración y colaboración económica real entre los países del ALBA, un discurso público que ha sido publicado, donde plantea que no hay posibilidad de desarrollar cada país por su cuenta, no existe que es una lógica capitalista la pretensión de que cada país pretenda desarrollarse económicamente por su cuenta, es la inviabilidad de la construcción del socialismo en un solo país, de forma aislada, la necesidad, por lo tanto, de una colaboración económica común contra el imperialismo. Creo que ese ejemplo es muy positivo, que ese planteo es muy positivo, y es muy positivo entender esa necesidad al mismo tiempo que entendemos quién es el enemigo. Cuando el día de ayer Nicolás Maduro dice Bolsonaro es fascista, Trump es fascista, y por lo tanto identifica muy claramente cuál es el enemigo que tenemos en América, creemos que ese es el punto de reagrupamiento sobre la base del cual tenemos que unirnos todas las fuerzas políticas que actuamos contra el fascismo, contra el imperialismo de nuestro continente, con todas las diferencias que tenemos, que son naturales y lógicas, el chavismo antiimperialista en Venezuela, nosotros como partido piquetero, de izquierda, trotskista, revolucionario, antiimperialista de Argentina, que actuamos en un frente común con el kirchnerismo. Tenemos al PT en Brasil, que el PT muy positivamente ha enviado el día de ayer acá a Venezuela a Gleisi Hoffmann, a su presidenta nacional del partido de Lula, estuvo presente acá el día de ayer en la toma de posesión, estuve conversando con ella también. Bueno, Daniel Ortega en Nicaragua, el compañero Evo Morales, que va a elecciones también ahora en octubre de 2019, y la derecha está tratando de generar un ataque a su candidatura. Están buscando generar las condiciones para montar un ataque contra Evo como el que están montando contra Nicolás Maduro y contra Ortega y contra Cuba. Bueno, todos ellos juntos, Cuba, poder construir esta dinámica de organización, de militancia y de lucha en común en contra de estos enemigos comunes y a favor de una integración de los pueblos que nos permita tener efectivamente un desarrollo contra el imperialismo, ¿no? De nuestras industrias y de nuestras clases obreras, movimientos populares contra el imperialismo. El caso de Correa, no podíamos dejar escapar un poco esas persecuciones judiciales. Totalmente. Contra... Tú que estás trabajando el tema internacional, bueno, atentaron hasta con Cristina, pero igualmente el caso de Lula.
¿Qué visión tenemos de toda esta arremetida jurídica en contra de estos gobiernos que fueron progresistas y están hoy activos? Porque si Lula hubiera estado en el escenario político, Brasil fuera otro. Totalmente. ¿Qué visión tenemos? Bueno, primero una mención sobre Ecuador, repudiar la traición de Lenín Moreno. Correa hoy se encuentra en el exterior, está perseguido judicialmente. Y lo que vos decís es importante porque hay lo que se denomina lawfare, que es un término en inglés, ¿sí? Acuñado por el ejército de Estados Unidos en las últimas décadas, que quiere decir guerra judicial, guerra jurídica asimétrica. Se utiliza al aparato judicial como instrumento de persecución política, como instrumento para anular objetivos políticos del imperialismo. Lo vivimos, el ejemplo más claro de lawfare, de guerra jurídica asimétrica, es Brasil, con la condena judicial, la prisión de Lula y la proscripción de Lula. Es un concepto que nosotros repudiamos, que es el hecho de considerar que el Poder Judicial puede estar por encima del voto popular. No coincidimos en absoluto con que el Poder Judicial pueda estar por encima del voto popular. Si a Lula lo condena la justicia brasilera y al mismo tiempo el pueblo de Brasil lo quiere votar y lo vota para presidente, lo que tiene que primar es el voto popular. Lo mismo con Nicaragua, porque en Nicaragua buscan utilizar al aparato judicial para deslegitimar y destituir a Daniel Ortega. Y Daniel Ortega fue votado por el pueblo y se va a presentar su fuerza política nuevamente a elecciones cuando corresponda. Entonces no corresponde que se proscriba una fuerza política y no se le permita participar en elecciones por un proceso judicial. En Argentina hay una causa abierta de un juez afín a la embajada estadounidense que ha dictado la prisión preventiva y quitarle los fueros parlamentarios a Cristina. Y gracias a la lucha popular, gracias a la lucha de la oposición, se ha impedido que el Senado de Argentina le quite los fueros a Cristina. Cristina hoy es senadora de la Nación, Cristina hoy está en libertad gracias a la lucha, y Cristina hoy tiene plenas condiciones políticas para ser candidata de la nación, a la presidencia de la Nación, gracias a la pelea que hemos dado contra el lawfare, contra la persecución judicial, contra esta guerra jurídica asimétrica. Esta guerra jurídica contra los liderazgos populares es lo que le ha abierto paso al fascismo en Brasil. Ellos han hablado contra la corrupción, han metido preso a Lula en nombre de la lucha contra la corrupción, y lo que han generado con esa campaña anticorrupción del imperialismo es que gane lo más corrupto que existe, que es el fascismo. Bolsonaro hoy, en el gobierno de Brasil, que hizo una campaña electoral corrupta, con una caja 2 de recaudación paralela e ilegal, para financiar toda su campaña de fake news, noticias falsas, su campaña por WhatsApp, falsos, segmentados a distintos sectores de la población, para ganar las elecciones, de forma ilegal, violentando la ley de financiamiento de los partidos en Brasil. Entonces el lawfare, la guerra jurídica, la persecución judicial, ha llevado al fascismo. Resulta indignante que ellos digan que luchan contra la corrupción, cuando ellos, con el pretexto de la lucha contra la corrupción, proscriben a la oposición, y ninguno puede exhibir logros en la lucha contra la corrupción, como sí los puede exhibir Nicolás Maduro y el gobierno y el sistema político de Venezuela. ¿En qué país se ha encarcelado al titular de la principal empresa estatal por hecho de corrupción? En Venezuela. Tenemos el caso de PDVSA, que ha sido producto de una iniciativa política del gobierno, que está librando una lucha contra la corrupción, y ha sido producto de una iniciativa lógica del Poder Judicial, que ha actuado como corresponde, encarcelando a los responsables de esos delitos, para generar mejores condiciones para la producción petrolífera acá en Venezuela. Mauricio Macri no ha hecho nada de eso. Mauricio Macri lo único que quiere es encarcelar a Cristina y utiliza empresarios que se sabe que son corruptos para que delaten falsamente o no, no importa, en esto de la ley de los arrepentidos. Ellos se arrepienten, a partir de eso los dejan libres y usan sus testimonios para encarcelar a Cristina con la ley del arrepentido. Entonces no hay lucha contra la corrupción de Macri, no hay lucha contra la corrupción de Bolsonaro. Utilizan el pretexto de la corrupción para encarcelar liderazgos populares. Y el que sí está luchando contra la corrupción es el gobierno de Venezuela. Bueno, Juan, fíjate, antes de irnos, yo quería primero conciencia, campaña de Carabobo, un regalo de Demetrio Francisco Flores. Bueno, muchas gracias. Esta mañana, claro,
Este es el Ministerio de la Cultura, lo consiguió ayer, ahí, porque andaba mandando mensaje ahorita. Estaba mandando mensajes y agradecido de verdad, porque de verdad que eso es algo que tiene que ver con nuestra impronta de origen, con nuestra fórmula perfecta de lograr por medio de esas batallas, 472 batallas, si el número no me equivoco, libró nuestro padre Bolívar. Dentro de esas está la campaña de Carabobo. Pero antes de irnos... A Duque le vendría bien leer un poco de esto, ¿no? Claro. Y a ver si se entera cómo fueron las cosas. Y ahí donde yo quería ir, fíjate, hemos pegado, por aquí no, como se lo diga el doctor Escarrán estos días que vino para acá, aquí ni de pronto, y nos ponemos de acuerdo, si no es una conversación. Y ahí lo que yo te quería decir, hay una unión en toda esta América que viene de Bolívar, de San Martín. Sigue vigente esa unión de nuestros libertadores con todos estos movimientos sociales, con toda esta fórmula perfecta que está en América para lograr las garantías sociales de todos los pueblos. Sigue vigente la unidad de los pueblos de América Latina, la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, y en México, los Estados Unidos de México, con el nuevo gobierno de López Obrador, también con las trabajadoras y los trabajadores de Estados Unidos, a quienes también les enviamos nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Hoy Trump tiene cerrado el gobierno y hay 800.000 trabajadores que no están cobrando su sueldo, que no cobraron su salario en las fiestas, en el año nuevo, porque Trump ha decidido cerrar el gobierno para extorsionar, para construir el muro contra México. Entonces, nuestro abrazo a los trabajadores estadounidenses y un llamado a su organización antiimperialista, contra su propio imperialismo, no con el Partido Demócrata, que ha sido el que ha iniciado a través de Obama la campaña contra Venezuela, porque el que arrancó todo fue Obama, y después Trump dio un salto en calidad hacia medidas más agresivas todavía. Ese pueblo, esa clase obrera estadounidense es muy importante que se organice y que luche junto con Venezuela, junto con Nicaragua, junto con Cuba y junto con los movimientos populares de toda América Latina para terminar con el imperialismo. Trump ha generado, porque cuando hablamos de América tenemos que incluir a Estados Unidos y a Canadá. Trump, con esta guerra comercial con China, ha generado una crisis en la industria automotriz y las fábricas automotrices están anunciando cierres y despidos masivos. De la clase obrera estadounidense, que un sector importante votó a Trump, esperando que Trump iba a defender el empleo, ahora tiene que sacar sus conclusiones y tiene que unirse a Venezuela y tiene que unirse a los pueblos oprimidos de toda América Latina, porque quienes defendemos la unidad de América Latina y el Caribe tenemos que buscar la organización de los trabajadores de América del Norte para en todo el continente construir la unidad antiimperialista. Está totalmente vigente esa tarea y esa tarea vive en el gobierno de Venezuela, en su pueblo, en el pueblo que lucha en Argentina, en el pueblo que lucha en Brasil, es decir, en el pueblo que lucha en Colombia también. Movilizaciones extraordinarias del movimiento estudiantil colombiano contra Duque. Duque cayó en su imagen positiva en 3 meses. Tenía una imagen positiva superior al 60% y en 3 meses ahora tiene una imagen negativa del 80%. No lo quiere nadie a Duque en Colombia. En el pueblo colombiano también vive la pelea por la unidad de América Latina, así que esperamos que la unidad de todos estos pueblos nos permita conquistar efectivamente la unidad socialista de América Latina y el Caribe. Bueno, son estos frentes rojos, ¿vale? Esos frentes rojos que nos unen aquí. Así es. Que ese color del amor, de la paz. Agradecido por estar aquí. En nombre de nuestra televisora, nuestro general Suárez Rodríguez. Aquí está su libro, mi general. Igualmente a todo el equipo que está trabajando 24 horas, 365 del año. Vamos a ver cuando vuelva la próxima vez. Saltate de tu agenda y esperemos, si hoy ves a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, le expresa un saludo de parte de Demetrio y de mi persona, de aquí de tu televisora, la televisora de ustedes aquí, de nuestra Fuerza Armada, que usted es invitado permanente aquí, porque sabemos el esfuerzo que está haciendo el movimiento piquetero en Argentina y en todo este mundo posible. Que pasen un feliz día y continúen aquí en TVFAN, que somos siempre en Unión Cívico Militar.